Una fuente consultada por las estrellas reveló detalles de la relación que Silvia Pasquel tuvo con el actor Jaime Garza antes del romance que vivió con la fallecida hija de Silvia Pinal. La bioserie Silvia Pinal, frente a ti, desempolvó secretos de cada miembro de la dinastía Pinal, desde los grandes amores de la diva hasta las tragedias que marcaron su vida, entre ellas la muerte de su hija Viridiana Alatriste. La joven promesa de la actuación falleció a los 19 años en un accidente automovilístico, en 1982, tras salir de una fiesta que se realizó en casa de su entonces novio, Jaime Garza. Muchos rumores corrieron sobre lo que pasó aquella noche entre la recién formada pareja. Por ejemplo, la supuesta discusión que tuvieron Garza y Viridiana antes de que ella saliera de la fiesta, de madrugada y en medio de una tormenta, en el Atlántico Azul en el que se desbarrancó en Avenida Toluca, en la Ciudad de México. Ahora, nuevos detalles sobre la pelea que supuestamente tuvieron ese trágico día han salido a la luz. De acuerdo con una fuente anónima consultada por las estrellas, Silvia Pasquel tuvo un romance con Jaime Garza antes de la relación que Viridiana Alatriste tuvo con él. Para entonces, Viri andaba con Beto Elfón, pero yo creo que ya estaban malsonante, empezaba ahí un algo entre la Garza, como le llamaban a Jaime, y Viri. Pero la Garza y Silvia Pasquel ya habían sido novios, dijo la fuente. Los sentimientos que comenzaba a despertar en Viri la relación con Jaime le causaban conflictos que se convertían en constantes discusiones entre la pareja, según la fuente, pues las hermanas Pinal eran muy unidas. Yo supe que Viridiana tenía mucho conflicto, porque tenía mucho respeto con Silvia Pasquel. Eran uña y mugre, se amaban. Viridiana estaba que se la llevaba porque estaba teniendo sentimientos por Jaime Garza, que había sido novio de Silvia Pasquel. Entonces ese día se salió de la fiesta y Jaime Garza no la pudo detener, recontó. A 36 años de la trágica muerte de Viridiana, Garza confesó en el programa Hoy que aún mantiene vivo el recuerdo de Alatriste, con quien compartió créditos en la serie Cachún Cachún Rarra 1981, y en la telenovela Mañana es Primavera 1982. Viridiana es un ángel. Fue un ángel que se quedó conmigo. Yo diario veo su foto y a veces platico con ella, dijo el actor de 65 años, quien perdió la pierna derecha en un accidente en moto. La muerte de la hija que la última diva del cine tuvo con Gustavo Alatriste fue un inesperado golpe para la familia. Tiempo después, se sumó el distanciamiento entre Silvia Pinal y Silvia Pasquel por el amor que, en diferente momento, sintieron por Fernando Frade. Frade y Pasquel tendrían luego una hija, bautizada Viridiana Margarita en honor a su difunta tía. La pequeña, sin embargo, murió a los 2 años de edad en un accidente. Es un ángel, así recuerda Jaime Garza a su novia Viridiana, fallecida hija de Silvia Pinal. El actor, quien comenzó su romance con Viridiana mientras participaban en la telenovela Mañana es Primavera, reveló cómo es actualmente su relación con la familia Pinal. La serie Silvia Pinal, frente a ti, recrea los episodios más importantes tanto en la vida personal como profesional de la actriz Silvia Pinal, y uno de los episodios más dramáticos que vivió fue la muerte de su hija Viridiana Alatriste en 1982. En ese entonces, la joven era novia del actor Jaime Garza, quien confesó cómo la recuerda. El actor, famoso por telenovelas como Simplemente María, detalló para los micrófonos de Hoy que mantiene vivo el recuerdo de su pareja. Viridiana es un ángel. Fue un ángel que se quedó conmigo. Yo diario veo su foto y a veces platico con ella, sentenció. Jaime Garza, de 65 años,
También aprovechó para recalcar que su relación tanto con Silvia Pinal, madre de la fallecida actriz, como con el resto de la dinastía Pinal es buena, ya que jamás hubo un enfrentamiento entre ellos. Claro, sí. O sea, fue un accidente, le puede pasar a cualquiera. Yo con Silvia incluso estoy en la asociación Banquels. Mi relación con Silvia es extraordinaria, de gran cariño, declaró el actor, quien precisó que espera regresar a los escenarios a mediados de 2019. Jaime Garza y Viridiana Alatriste se conocieron cuando ambos grabaron el piloto para la serie Cachún Cachún Rarra. En 1981. Pese a ser 8 años más grande, el galán llamó la atención de la joven. Sin embargo, el amor surgió cuando coincidieron en la telenovela Mañana es Primavera. Comenzaron un discreto romance, el cual conservaron hasta el 25 de octubre de 1918, día en que Viridiana perdió la vida en un accidente automovilístico. De acuerdo con el libro biográfico de Silvia Pinal, el incidente sucedió luego de que su hija asistió a una fiesta, en casa de Jaime Garza y la cual organizaron sus compañeros de teatro para despedirla de la obra Tartufo.